Amigos televidentes, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a la red Décima TV Comunicaciones. Ya estamos en nuestro programa Temas y Gente Regional, transmitiendo a través de nuestros canales 8 Televisión Abierta para la zona de Castro, del Cahue Chonchi, el canal 9 Televisión Abierta de Arancut, 55, Telefónica del Sur en la región, 2 BTR, 52 INET. Con esta cobertura le damos una cordial bienvenida a nuestro programa de conversación y noticias, temas y gente regional. Vamos a iniciar esta jornada con una buena noticia. Hay cosas interesantes que están aconteciendo en el archipiélago de Chiloé y de eso vamos a hablar. Fíjese que se está realizando un seminario cuyo nombre es Chiloé, Nuevos Medios, Territorialidad, Creación. Para hablar de qué se trata esta propuesta, está junto a nosotros don Alejandro Lavandero, asesor académico y productor de Codarte Chiloé. Bienvenido a Décima TV, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, la verdad que nosotros hemos tenido la oportunidad de dar cobertura a algunas actividades que ha hecho Codarte Chiloé, que Así es, sí. No pasan inadvertidas porque se nota detrás un trabajo concienzudo, bien realizado, y que ha dado sus frutos, digamos. Hay gente que está siguiendo a Codarte Chiloé, lo que hace y cuáles son sus propuestas. Por eso estamos interesados hoy día en darle a conocer a la comunidad cuál es la propuesta que trae este seminario. ¿De qué se trata? Mira, a diferencia de las otras actividades, ¿no es cierto?, que viene realizando ya Codarte Chiloé hace más de 8 años, ¿no? Esta vez traemos un seminario que está dentro del formato, ¿no es cierto?, del Fondo Regional de Cultura, ¿no?, en el cual el seminario va a tratar un tema más en profundidad que lo que puede hacer el Festival Musical Chiloé en el verano, ¿no? El Festival Musical trata principalmente de traer agrupaciones musicales que muestran sus trabajos, ¿no?, diariamente. De manera que el tiempo con ellos es muy poco, ¿no? Se plantea una programación determinada bajo una orientación, pero esta vez nosotros estábamos muy interesados, fíjate, en el tema de, nuevos medios entendido como el diálogo entre las disciplinas, ¿no? Entre las disciplinas y las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías. Ese es el tema de fondo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, hoy día los celulares están prácticamente en las manos de todas las personas, de todos los niños, ¿no? Computadores, netbook, ¿no? En fin, tablet por todas partes. Esa herramienta, ¿no es cierto?, ¿cómo se podría utilizar entonces para la creación? De manera que por ahí empezó, ¿no es cierto?, esta historia de presentar un proyecto en el cual pudiésemos traer a gente de primera línea en el ámbito nacional, ¿no? Artistas que están trabajando ya hace muchos años, son profesores universitarios, ¿no es cierto?, y que desarrollan estas materias, ¿no es cierto?, en su yo diría, trabajo, y cómo vincularlo con la comunidad, por ejemplo, en este caso de Chiloé, de Ancud. Es compleja la propuesta, sí, o sea, en principio comprenderla. Sí. En este caso, las nuevas tecnologías incorporadas al arte. Así es, O sea, a los procesos creativos. A los ¿no? procesos creativos. Bueno, porque hoy día estamos viendo, o hay una gran corriente, una tendencia en creer que estos aparatos a lo que están contribuyendo es a atrofiar un poco el cerebro, digamos. Sin embargo, la propuesta que trae Codarte es estos aparatos que también pueden servir para la creación. Claro, es que uno podría decir, ¿no es cierto?, que la tecnología no es neutral, ¿no? Depende de la orientación que se le quiera dar, ¿no es cierto?, de los objetivos que se logran. En el caso nuestro es más bien decirle, bueno, Chiloé tiene un gran patrimonio cultural, ¿no es cierto?, histórico. ¿Cómo poder hacer una alianza entonces entre revisitar ese patrimonio, ¿no?, sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, no quedarse, como quien diría, estancado en una mirada del pasado, sino que cómo proyectarla, por ejemplo, en función de estas nuevas tecnologías, cómo estas tecnologías pueden ayudar, yo diría, a reposicionar, ¿no es cierto?, el patrimonio local. Esa es la apuesta, ¿no? ¿Y cómo podemos citar un ejemplo de cómo se podría materializar esta fusión? Sí. Bueno, nosotros lo que traemos preparado, ¿no es cierto?, son varias actividades. Por una parte hay talleres en un colegio de acá de Ancud, ¿no es cierto?, Hierbas Buenas. Hierbas Buenas, ahí se está centrando toda la actividad. Que ahí van a trabajar, por ejemplo, exclusivamente con niños de la enseñanza básica, que están ya, ¿no es cierto?, digamos, ya inscritos, ¿no? Y en el cual se van a realizar 3 talleres. Uno que tiene que ver, por ejemplo, con creación audiovisual y de sonido en dispositivos móviles, celulares. Ya, perfecto. Para eso existen software, ¿no es cierto?, que se bajan y se descargan gratuitamente,
y que algunos de estos profesores también los crean ellos mismos, ¿no? Que eso va a ser la prueba, y con estos niños entonces van a dar herramientas para la aplicación de estos software. El que toma la decisión final, ¿no es cierto?, es el alumno. Vale decir, qué es lo que le interesa, pero la herramienta sí la puede someter, ¿no es cierto?, a poder manipular esos medios. ¿No? Fantástico. Otro taller, por ejemplo, tiene que ver con el paisaje sonoro. Paisaje sonoro es una idea muy interesante, ya acumulada de la década del 70, ¿no?, en Canadá, en la cual la idea era registrar los sonidos de un entorno particular, una ciudad, por ejemplo, que se ve rápidamente afectado por el desarrollo y nunca más va a existir ese paisaje sonoro. Entonces, es como guardar el patrimonio sonoro que tuvo, ¿no es cierto?, un determinado espacio y que va a ser, al ser sometido, ¿no es cierto?, a intervenciones, puede ir variando. Nosotros siempre estamos más centrados en la imagen. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el patrimonio, ¿no es cierto?, por ejemplo, las iglesias. Las iglesias tú las ves patrimonialmente como el objeto visual, ¿no? Pero no tomas en cuenta el patrimonio sonoro. Qué interesante, porque si vemos el lugar donde estamos emplazados hoy día, donde están ubicados los estudios, donde estamos transmitiendo ahora, Ancud, si se hubiera tomado un registro, por ejemplo, en el momento que corría el ferrocarril y que unía, por ejemplo, Castro a Ancud, tendríamos un registro sonoro de ese evento, de las carretas, de los caballos trabajando con sus carretas. Y eso es parte del patrimonio de las cuentas históricas que tiene un territorio, ¿no? Y es un poco lo que pretende esta parte del paisaje sonoro, por ejemplo, ese taller es bien interesante porque a los niños se les saca, ¿no es cierto?, del colegio, parten con los profesores a la calle, van a las plazas, van a los mercados y van grabando, ¿no es cierto?, ellos mismos esos sonidos que van interesando. El sonido de la campana a tal hora, por ejemplo, los diferentes pregones que pueden existir en las ferias, el personaje que pasa tocando, ¿no es cierto?, el afilador de cuchillos, que tiene un toque distinto al que está en Valparaíso, en Santiago. Que está en peligro de extinción también, claro. Por ejemplo, entonces todo eso se graba y a partir de ese material tú procesas, ¿no es cierto?, para la creación actual. Y el tercer taller en ese colegio tiene que ver con la denominada, ¿no es cierto?, heurística musical, que en este caso es como aplicar los preceptos de la creación a través de la improvisación musical. Vale decir, cómo tú configuras un discurso sonoro a partir, no necesariamente, de los instrumentos musicales que nosotros estamos acostumbrados a asignarlos como música. Un violín, una flauta, un piano. No, nosotros rescatamos los sonidos. Los sonidos son parte, ¿no es cierto?, de esto de la creación, mucho más amplio que el instrumento musical, ¿no? De manera ya lo sabemos a través de Mayumana exacto. Claro, ahí tienes un ejemplo, ¿no?, en el cual la taza, en el cual la mesa, en el cual cualquier objeto que produzca sonido puede ser sujeto de captación, ¿no es cierto?, grabación y procesamiento, y luego, ¿no es cierto?, se le ayuda a las pautas de cómo configurar temporalmente ese discurso. Y el sonido, hablando de esto último, necesariamente tiene que causar una sensación estética armoniosa, o también el sonido puede ser, digamos, aplicado y ser reconocido como arte, sonidos más onomatopéyicos, más que expresen, digamos, algún momento de la emoción. Hoy día tú tienes una diferenciación clara, ¿no es cierto?, entre la distinción que podrías llamar el arte sonoro, ¿no es cierto?, con la música. Quiero decir con esto que hay una franja histórica de separación. Nosotros estamos acostumbrados a ver la música, por ejemplo, en el ámbito académico, ¿no es cierto?, de aquella música centroeuropea de un determinado periodo. Exactamente. ¿Cierto? Bueno. Lo que llamamos comúnmente como música clásica. Música clásica. ¿No? Puede ser también rock, puede ser, ¿no es cierto?, jazz. Tienen como quien diría, ¿no es cierto?, su frontera, ¿no? Algunas más difusas, pero tienen su frontera. Sin embargo, aquí, al tomar el concepto de sonido, tú entras incluso al concepto de ruido. Ruido no como aquel sonido molesto, no, como aquel posible de explotar. Entonces yo puedo, por ejemplo, ponerte un caso muy simple, con una grabadora, ¿no es cierto?, un micrófono, yo capto los ruidos que tú haces en la taza. Perfecto. Los puedo desplazar, si quieres tú, después a mi software de trabajo, ¿no es cierto?, lo amplío con una imagen y digo, mira, yo voy a tomar esta frecuencia y no esta. Sobre esta voy a trabajar. Es el ruido de la taza, pero una vez que ya sale, ya no es más el ruido de la taza, ya está procesado, filtrado, se puede decir, ha sido sujeto, ¿no es cierto?, a creación. A creación. Ahí está la creación. Ahora, ¿qué se pretende con todo esto? Porque hay trabajo con niños, digamos. Bueno, el se objeto, pretende quizás fomentar un semillero de nuevos artistas de la música, probablemente. Mira, la idea que Codarte Chiloé tiene, y ojalá que podamos seguir nosotros implementándolo en una segunda etapa, es generar como nodos creativos en los colegios, ¿no? De manera que estos niños puedan, por ejemplo, empezar a ver su entorno sonoro, ¿no es cierto?, desde otra perspectiva, ¿no? Y con eso empezar a trabajar, y ojalá este proyecto, que es piloto, ¿no es cierto?, podamos llevarlo a otros colegios. Porque hoy día está instalado en un solo colegio. Pero acá estamos en una etapa que puede ser bastante interesante, porque si esto resulta muy bien, digamos, efectivamente después se puede exportar incluso. Esa es la idea. Por ejemplo, cuando tú dices qué pasa en las otras islas, ¿no?, que tienen otros paisajes sonoros que no son el de Ancud ni de Castro.
¿no? Exactamente. Entonces tú vas haciendo un mapeo del territorio, ¿te das cuenta? El sonido de las lanchas, llegando. Todo lo que tú quieras, incluso puede ser sujeto el día de mañana, ¿no es cierto?, a un encuentro, ¿no es cierto?, de estos paisajes sonoros de Chiloé, que son el sonido del archipiélago, ¿no? Así que yo creo que hay por una bonita apuesta. Ahora, no dejamos de lado, fíjate, de que ese trabajo que está con los niños, ¿no?, también hacemos un punto importante con la Universidad de los Lagos, ¿no?, en el cual hicimos una alianza, ¿no es cierto?, para llevar adelante algunas actividades de este proyecto, que son las mesas redondas, las conferencias y los workshops. ¿Por qué razón? Porque ahí hay un lenguaje, ¿no es cierto?, más alto, más elevado, ¿no?, en el cual ahí se van a tratar problemáticas específicas, la presentación, ¿no es cierto?, de los proyectos más en profundidad, la muestra a un público universitario y abierto, profesores, ¿no es cierto?, audiovisuales, qué sé yo, de manera tal de que, y la mesa redonda, que nos parece un punto importante en la reflexión que deben hacer, ¿no es cierto?, las instituciones de enseñanza superior. Estamos hablando del territorio, estamos hablando de la creación en el territorio, estamos hablando de la relación con los nuevos medios, entendido, como te decía, en el diálogo transdisciplinar y las nuevas tecnologías. Bueno, las universidades en general, ¿no es cierto?, deben ser un campo propicio para este tipo de reflexiones y acciones, ¿no? Qué bueno que ojalá las universidades hagan su reflexión también respecto al rol que le toca dentro del territorio, digamos. Te digo que es un impacto directo en la medida, por ejemplo, que yo sigo profesor universitario y sigo siendo profesor universitario después de ya casi 25 años, ¿no? A veces, ¿no es cierto?, los planes de estudios, ¿no?, los programas de las universidades se ven un poco constreñidos, ¿no es cierto?, a esta idea del mercado. Exactamente. Pero tú dices, bueno, pero ¿cómo intervienes? Porque si fuese así, tú tendrías que preguntarle, levantar la mano, ¿quién quiere esto y no lo otro? No, por ahí no puede ir la historia, ¿no es cierto?, de una universidad. Se supone que quiere hacer el desarrollo regional, ¿no? Y ahí hay propuestas que yo creo que son interesantes y surgen de esta reflexión y de debate, ¿no? Bien. Traemos profesores de afuera, pero también tenemos dos invitados locales, ¿no es cierto? Claudio Pérez de Castro, compositor joven allá, y el mismo, ¿no es cierto?, director de la sede Chiloé, ¿no es cierto?, acá en Ancud, Claudio Ulloa. Periodistas, y van a participar en la mesa, ¿no es cierto?, como diríamos, teniendo 50 y 50%, ¿no es cierto?, externos como locales, ¿no? ¿Cómo ha estado el trabajo había un acercamiento con los niños eventualmente que están en orquestas de cámara? No. Vemos jóvenes, niños. No, yo diría no especialmente hacia ellos, ¿no? Como este proyecto inicialmente se basaba en tomar un colegio como el piloto, ¿no es cierto? Y otro punto importante, fíjate, no hacemos una separación, una distinción entre aquellos alumnos que practiquen un instrumento o una música y aquellos que no lo hacen. Ok, justamente se trata de fomentar y o sea, pueden crear un semillero, digamos. Todos se pueden acercar, Okay, pero no buscan, yo diría, esa suerte como segmentación que nos interesan los que practican música a través de una tradición musical. Okay. No. ¿Esto está en el Colegio Chiloé, pero es abierto a todos o solamente en este caso es de para Hierbas Buenas? Perdón, de Colegio Hierbas Buenas. Sí. No, esos talleres van a ocurrir ahí. ¿Por qué razón? Por un problema de capacidad, ¿no es cierto?, okay, logística, sencillamente. Okay. O sea, los profesores vienen durante 3 días, ¿te das cuenta? Y en las noches, una cosa importante, el día jueves y viernes en el Teatro Municipal de Ancud, ¿no es cierto?, a partir de las 7:30, se van a hacer las presentaciones de los conciertos de esto. O sea, ahí los profesores que vienen, que son al mismo tiempo, digamos, docentes artistas, ¿no? Okay. Van a exponer, ¿no es cierto?, sus proyectos artísticos, las obras que se hacen, ¿no es cierto?, que van con electrónica, ¿no es cierto?, algunas con procesamiento en tiempo real, improvisaciones en vivo, ¿no es cierto?, todo yo diría, ese filón, ¿no es cierto?, de trabajo que tú no lo ves en otras partes, porque tengo entendido, por lo que nosotros hemos averiguado, que este proyecto es inédito en Chiloé, no se ha hecho nunca antes. Sí, me da la impresión que no tenemos mayor antecedente respecto a algo similar. Ahora, ¿podemos repetir esto cuándo va a ser? ¿Jueves y viernes? Es miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. De la próxima semana, 13, 14, 15 de abril, ¿no es cierto?, para aquellas personas que se interesen en asistir a las mesas redondas, los workshops y las conferencias. Ahí hay un cupo limitado en la Universidad de los Lagos de Chiloé, ¿no es cierto?, acá en Ancud, en el cual, ¿no es cierto?, pueden todavía inscribirse. Dos posibilidades: o se van a la página web, ¿no es cierto?, www.chiloeterritoriocreacion.wordpress.com, ahí llenan un formulario electrónico, o bien se dirigen a la sede de la universidad, acá, ¿no es cierto?, en Ancud. Primero me da la impresión de que está más a la mano, así que vamos a anotarlo. Mira, hemos tenido yo diría ambos casos, situaciones todo el tiempo. No hay gente que llega incluso al último minuto. Pero dejamos desde ya, ¿no es cierto?, hecha la invitación sobre todo a los profesores de música de los colegios, que les interese el trabajo en las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, y la creación, pueden acercarse a este encuentro, ¿no es cierto?, en la Universidad de los Lagos. Luego, en la tarde, a las
7:30 en el Teatro Municipal de Ancud, el día jueves y viernes de la próxima semana, 14 y 15, ¿no es cierto? Se producen los conciertos. Los conciertos. Claro, ¿por qué no mencioné? Perdón, los conciertos son abiertos a toda la comunidad, son gratis. Son todos gratuitos porque además es un proyecto, ¿no es cierto?, Fondar regional, ¿no? De manera que todas las actividades están liberadas, ¿no es cierto?, de pago. Interesante para provocar cambios, para oxigenar el cerebro, de pronto los conocimientos también, es que los profesores de música, quienes imparten la disciplina de la música en los colegios, puedan acercarse, digamos, a ver otras metodologías, otras formas, otras ideas de hacer las cosas. Y yo te diría algo también que es parte de la reflexión nuestra junto, ¿no es cierto?, con varios otros artistas e intelectuales acá. ¿Qué modelo musicológico? Suena como un poco grande, ¿no? ¿Qué modelo musicológico sería el apto, por ejemplo, para determinados territorios con su historia y sus tradiciones que no necesariamente, ¿no es cierto?, deben seguir el camino, por ejemplo, de la música clásica? Exactamente, exactamente. Hacerlo con identidad, digamos. Sí, y fíjate para que se diferencie del resto de Chile, del mundo. En primer lugar, eso es motivo de una profunda reflexión. Y el segundo es que si tú tienes un modelo en el cual estás inspirado, ¿no es cierto?, que tiene su historia, su tradición, su dialéctica, como el caso de la música clásica europea, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, hay que tomar en cuenta que la formación de uno de esos músicos toma 14 años. Un tiempo. Un camino paralelo, ¿no es cierto?, al colegio. Sí, quiero decir que... Y empieza muy temprano, ¿no? Muy temprano, ¿no es cierto? Se trata de estimular lo más tempranamente posible. Entonces, cuando tú te enfrentas a que los instrumentos amplificados, guitarras eléctricas, bajos, por ejemplo, baterías, son instrumentos del siglo XX, que tienen otra historia, otro camino, a nadie se le ocurre que alguien estudie guitarra eléctrica a 14 años, porque no lo requiere. Porque uno podría preguntarse, entonces, ¿cómo sistematizamos el estudio de los instrumentos nuestros para traerlo al campo de la creación actual? Ese es el desafío nacional. Ahora bien, en lo que respecta al archipiélago de Chiloé, ¿no ha habido mayor novedad en lo que es creación musical? Porque, a ver, tenemos lo que ya resulta caricaturesco, porque está en todas partes, están las publicidades, digamos, a nivel más regional, la propuesta que en un momento hace Bordemar. Claro, ¿ya? Por supuesto. Y que acompaña todas las notas de prensa que se hacen en los canales de televisión nacional, digamos, y se usa como cortina musical. Fuera de eso, que igual que es una propuesta, digamos, no ha habido mayor novedad respecto a algo con identidad, que singularice el archipiélago, los paisajes, la forma de ser, la lluvia. Es una pregunta... ¿Somos pobres en creación? Yo no me atrevería a decir eso, fíjate. Yo creo que muchas veces se ha puesto el acento en otras direcciones. No ayuda mucho tampoco, o no ha ayudado mucho el escenario de los medios de comunicación de masa, ¿no es cierto?, incluso a nivel nacional. Yo te hablo de Santiago, por ejemplo. Sí, hay una imagen de Chiloé. Una imagen construida muchas veces tanto desde el interior de Chile como desde fuera de Chiloé. Por ejemplo, La Minga, esta canción, ¿no es cierto?, Santiago Nuevo Extremo. Ellos no son de Chiloé. No son de Chiloé. Lo cual no significa que no puedan hacerlo. Cuidado con eso. No, estamos de acuerdo. Pero si tú te das cuenta, La Minga chilena la canta la gente como si fuese de acá. O sea, se apropiaron de esa canción. Exactamente. El gorro de lana tampoco era de acá. El gorro de lana. Trato de decirte que no porque sea de afuera, no sea de adentro, ¿no? No, correcto. Entonces, esta relación es compleja, ¿no es cierto? Es muy interesante de análisis porque mi visión, ¿no es cierto?, es que aquí hay un pasado notable. Okay. No solamente desde la perspectiva de la colonización, ¿no es cierto?, de los españoles hacia adelante, sino que también de lo que hay hacia atrás. Muchas veces no se quiere mirar porque se dice, bueno, claro, las culturas, ¿no es cierto?, anteriores eran pobres instrumentos. Es que esos conceptos ya están todos pasados de moda. Pobre instrumento, yo creo que no se ha estudiado mayormente, porque todo el mundo hace música y todas las culturas tienen instrumentos. Así es. Probablemente no se haya profundizado en la materia. Cuando tú quieres compararlo con otro modelo, ahí viene el problema. Correcto. O sea, si tú quieres que las cosas sean iguales porque se comparan, ¿no es cierto? Yo creo que es un muy mal procedimiento, hay que mirarla un poquito más en profundidad. Pero y fuera de eso, yo creo que estos son, digamos, los proyectos que a Codarte Chiloé le interesa colocar en el tapete, en el cual necesariamente tú, por ejemplo, vas invitando incluso, está entre nuestros proyectos. ¿Qué pasa con los cultores tradicionales acá? Que vienen de la tradición campesina, pero española en el fondo, ¿no? Sí, correcto. Pero también hay que entender de que no solamente, ¿no es cierto?, un imperio conquistó durante un tiempo un continente más de 300 años, ¿no es cierto?, como para que otras culturas no lleguen. Claro. Estamos todo el tiempo, ¿no es cierto?, en esta problemática. El punto es, como dicen, no perderse o no perder lo que hay porque sencillamente lo pones de moda. ¿No? Lo importante es que lo que está haciendo Codarte hoy día es colocar el tema de la música, de la creación musical. O sea, lo está haciendo tema de conversación. Me imagino que mucha gente hoy día lo está también, esta conversación compartiendo en su hogar. Pero es importante reflexionar sobre todas estas cosas, porque aparentemente,
ya, las apariencias engañan. Tenemos pobreza en la creación musical en un territorio que es reconocido como tan exquisito, digamos, como es el archipiélago. Claro. Es que yo te diría que... No sabemos si es por falta de fomento, falta de interés, o quizás falta de haber hecho este trabajo antes con los niños, quienes van a ser los futuros músicos y creadores. Yo creo que hay un trabajo, mira, por ejemplo, hay creo yo, conjuntos folclóricos del magisterio u otros más, ¿no es cierto?, que están en, ¿no es cierto?, en el archipiélago, que hacen una labor tremenda de mantener... Pero en la línea del folclore tradicional, claro, digamos. Es que trato de decirte que ese es el punto interesante. Aquí hoy día las músicas deben dialogar, porque son expresiones sociales, ¿no es cierto? No solamente la música, son expresiones de la sociedad. Y ese punto de diálogo y de encuentro que tú dices, ¿dónde está? Por ejemplo, sería interesante en algún momento someterlo a una conversación entre aquellos que vienen del ala de, ¿no es cierto?, lo tradicional folclórico con las nuevas tecnologías. ¿Qué sale de esta nueva cazuela? Sería interesante. Claro, es que ya se hace algo nuevo saldría. Va a salir, por algo supuesto. nuevo saldría. Y tú tienes a los niños que son el futuro, de decirles, bueno, mira, con estas tremendas herramientas, ¿no es cierto? No solamente, mira, velo así, es como si te quedaras comiendo solamente torta de lúcuma, digo yo, ¿no? Claro, claro. Cuando hay muchas más. Claro. Bueno, nosotros la verdad que queremos nuevamente invitar a la comunidad a que participe de las instancias de este programa que está haciendo Codarte Chiloé, donde la instancia de participación están dadas en el Teatro Municipal. Teatro Municipal en la Universidad de los Lagos C, ¿no es cierto?, Chiloé, Ancud, ¿no? Y el Colegio Hierbas Buenas, ¿no es cierto?, pero ese, digamos, es una operación estrictamente intraporta, ¿no es cierto?, el colegio. Ok, ¿no? Vamos a ver qué resulta de aquello. Vamos a sacar... a propósito, ¿el trabajo resultante de lo que se está haciendo con los niños se va a poder ver en algún momento? Sí, bueno, nosotros vamos a registrar, ¿no es cierto?, vamos a registrar todos estos trabajos porque son parte también de la evaluación final, ¿no es cierto?, del proyecto, ¿no? Okay. De manera que eso se guarda y vamos a procesarlo para luego también poder entregarlo, ¿no? Fantástico. Don Alejandro Lavandero, asesor académico y productor de Codarte Chiloé, muchas gracias por haber venido a Décima TV a compartir con nosotros este tema que es muy, no solamente interesante, sino que además es necesario. Gracias a ustedes por darnos, ¿no es cierto?, el espacio y estar siempre atentos a este tipo de actividades. Ok, muchas gracias. Nosotros le agradecemos a quienes están en sus hogares siguiendo la señal de Décima TV a través de sus señales de televisión. Hacemos una pausa, ya volvemos con más temas y gente regional.